Llegas a la oficina, es un día normal, vas a tu escritorio, empiezas a sacar tus cosas, vas a sentarte y de repente ves que hay una persona que te está mirando fijamente. Tú ya sabes lo que pasa, esta persona se va a quejar. Da igual de lo que sea, te va a hablar del tiempo, no le gustará la luz que hay. Cualquier excusa es buena, pero sabes que va a durar todo el día. Bienvenidos a Charlas de Oficina, un espacio donde hablamos de temas cotidianos del ambiente laboral. Hoy estrenamos una nueva sección con tono humorístico que se llama ¿Sufren mis compañeros problemas mentales? Evidentemente el título es un poco exagerado, en la mayoría de los casos sabemos perfectamente que nuestros compañeros no tienen problemas mentales, aunque bueno, puede que en algún caso incluso sí. Pero es cierto que muchas veces pues, nos preguntamos cómo es posible que hayan contratado a esas personas o cómo es posible que lleven en el mismo puesto de trabajo varios años incluso y que nadie se haya dado cuenta de pues la poca capacidad que tienen para desempeñar el empleo. Sé que a veces trabajar en una oficina, en un ambiente tan cerrado, puede ser un poco agobiante y que, bueno, pues estar cerca de algún compañero que realmente pues no te cae bien o que desprecias de algún modo puede suponer bastante estrés y hacer tu vida laboral un poco peor. Por lo tanto, vamos a tomarnos esto desde un punto de vista humorístico y vamos a tratar de reírnos y de esa forma pues quitarle un poco de seriedad al asunto. Para esta sección voy a elegir 20 perfiles de trabajadores que pueden ser algo incómodos en nuestro día a día y bueno, más o menos el formato va a ser el siguiente. Vamos a ver un ejemplo concreto y después podemos ver posibles soluciones que podemos tener para mitigar el impacto que esa persona tiene en nuestro día laboral. Me gustaría empezar en este primer capítulo con el perfil de persona que yo creo que es más peligroso en el ambiente laboral, tanto para ti, tu productividad, tu salud mental y básicamente tu día a día, como también para la empresa en sí, para la motivación del equipo entero. Estoy hablando de esa persona que se queja absolutamente de todo. En uno de los equipos que trabajé había un chico que, por cierto, fuera de la oficina era una persona increíble. Podías salir a tomar algo, cuando salíamos todo el equipo era súper divertido y la verdad que me caía bastante bien. Pero dentro del trabajo, pues bueno, tenía una combinación de factores que lo hacían especialmente irritante, ¿no? El primero de todos era el que ya hemos comentado, que se quejaba absolutamente de todo. Y el segundo, que hacía la cosa todavía peor, es que no paraba de hablar durante las 8 horas. Este chico, además, bueno, tuvo la suerte que aprendió a hacer trampa en el trabajo y de las 8 horas que tenía que estar en la oficina necesitaba a lo mejor pues entre media hora y una hora para acabar toda la tarea que tenía. Por lo tanto, además de ser una persona que le encantaba hablar, pues se encontraba totalmente aburrido. Así que, bueno, llegaba por la mañana y encendía el ordenador, trabajaba quizás 10 minutos y ya pronto empezaba a quejarse a cualquier persona que tuviese alrededor. Y encima lo hacía en voz alta y por lo tanto, pues todas las personas que estábamos en la mesa oíamos la conversación. Básicamente eran mesas en las que estábamos sentados 4 personas en un lado y 4 personas enfrente. No nos veíamos mucho porque teníamos los monitores delante, sobre todo, claro, no veías a la persona que tenías delante, pero sí que veías un poco en diagonal. En este caso yo me sentaba en una esquina y el chico en otra. Y puedes pensar que yo estaba a salvo porque estaba lejos, pero nada más lejos de la realidad porque él podía perfectamente chillar y levantar la voz y que lo oyesen en toda la oficina. A ver, yo entiendo que todo el mundo tiene problemas y que quejarse la verdad que es bastante guay. Es un desahogo y es algo que, bueno, de vez en cuando puede incluso ayudarte a hacer amistades en el trabajo. Sobre todo, pues eso, cuando te estás quejando de cosas puntuales del trabajo, es una cosa que tienes en común con todo el equipo
y bueno, pues es un gran desahogo, ¿no? El problema es cuando una persona se está quejando todo el tiempo de todo, porque es una negatividad que realmente tú no necesitas. Esto yo me di cuenta que afectaba especialmente cuando el chaval en concreto estaba de vacaciones, ya que, bueno, pues durante el día a día tú no te vas dando cuenta. Tú te pones los auriculares, trabajas y ya está. Ves que todo el mundo hace lo mismo y, bueno, pues intentas terminar cuanto antes pues para poder marcharte. Bueno, cuando digo marcharme me refiero a ir a algún tipo de sala común, a la cocina o a la sala de juegos de la oficina, ya que teníamos que estar las 8 horas allí. Vale, pues el día que te das cuenta de todo lo que está afectando esa negatividad es el día que esta persona está de vacaciones. Porque de repente veías a la gente que ya no necesitaban tener los auriculares, que la gente hablaba entre sí, que la gente reía y de repente era como trabajar en una oficina totalmente distinta. Y me gustaría aclarar que este chico en realidad pues a la gente pues le caía bien, o sea, como digo, era un chaval que era bastante majo, era bastante divertido y fuera de la oficina pues era una persona bastante agradable. Lo que pasa es que, bueno, pues día tras día pues empezaba a cansar un montón a la gente. Recuerdo perfectamente un día que un compañero nuestro entró a la oficina, serían las 9 de la mañana y bueno, este compañero se sentaba en otra mesa. Se sentaba bastante lejos de nuestra zona, pero para llegar hasta ahí tenía que pasar por nuestro lado. Y justo cuando pasaba, pues el chico que le gustaba quejarse le empezó a llamar. Le llamó una, otra vez y hay que tener en cuenta que en cierto momento pasó literalmente como a 1,5 metros. Y bueno, cuando ya estaba a una distancia suficientemente lejana, pues este chico ya se dio por vencido y bueno, me miró y me dice, uy, no me ha oído. Y entonces, claro, en ese momento yo no le dije nada, pero pensé, a ver, te ha oído claramente todas las veces. Lo que pasa que no quiere que directamente a las 9 de la mañana le hagas un monólogo de media hora explicándole todas las cosas malas de nuestro trabajo y por qué deberíamos buscarnos otro empleo lo antes posible. Tengo que decir que había una chica que era nuestra heroína particular en nuestro departamento, que era quien estaba sentado al lado suyo. La verdad es que a mí en ciertos momentos me daba pena, pero también hay que decir que de tanto estar cerca, pues llegaron a llevarse más o menos bien. Yo veía que, bueno, pues que no se llevaban mal del todo, pero es cierto que había veces que a esta chica le daban ataques de ira y pues chillando literalmente le mandaba a callar. Pero bueno, por mucha pena que me diese esta chica, la verdad es que era un gran escudo y evitaba que pues todas estas quejas y charlas llegasen al resto de nosotros, o al menos una gran parte. Así que bueno, esa era la situación que teníamos en la oficina. Tengo que decir que en ciertos momentos este chico pues me daba algo de lástima porque era una persona muy sociable y yo diría que incluso querido fuera de la oficina, pero dentro pues todo el mundo trataba de evitarle y yo creo que en cierto punto ni siquiera él mismo comprendía por qué. Aunque es cierto que entre broma y broma, pues casi todas las personas del equipo, yo diría que en algún momento le habíamos comentado que era bastante pesado y que se dedicase un poco a trabajar. Y bueno, una vez expuesto un poco el caso, tengo que decir que parece que es una situación bastante, bueno, inofensiva, digamos, ¿no? Algo que dices, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Pues hay una persona hablando, pues simplemente ignórale y ya está. Y es cierto que cuando convives en esa situación con una persona y bueno, pues lo hace un día, 2 días, una semana, pues bueno, pues no hay ningún problema. Pero cuando pasan los meses y los meses y la persona sigue viniendo y diciéndote, bueno, pues este trabajo es una mierda porque no sé qué y porque no sé cuántos, pues claro, llega un momento que poco a poco te vas quemando hasta que un día ya es una situación bastante insoportable. Y ya una vez que llegas a ese punto es muy difícil volver atrás. Yo ya había llegado a ese punto y la verdad que
traté de tomar una serie de medidas para mitigar esta situación y hacer mi día a día en la oficina más llevadero, pero creo que cometí errores. Así que antes de nada voy a decir las cosas que yo hice y después la forma de actuar o las cosas que haría si me volviese a pasar. Lo primero que hice, que ya lo he medio comentado antes, es ponerme auriculares. Yo no era el único, yo diría que básicamente todos los que estábamos sentados en esa mesa, todos teníamos auriculares y tengo que admitir, aunque sea un poco extraño, que había momentos en los que yo ni siquiera estaba oyendo música. Tenía los auriculares puestos para que pues esta persona decidiese no hablarme a mí directamente y hablar con cualquier otra persona. La verdad es que sé que parece una buena táctica, pero en realidad no lo era. Es más, era todo lo contrario. Y esto era más que nada pues por dos motivos. Y el primero es que normalmente este tipo de personas les va a dar igual que estés haciendo algo, que estés oyendo música, van a intentar hablarte y si tienes los auriculares y no les haces caso o pretendes que no les estás escuchando, van a buscar una forma de llamar la atención o incluso levantarse y ponerse cerca de tu mesa para decirte lo que te tengan que decir. Aunque sea muy absurdo, pero sienten la necesidad y van a hacer todo lo posible para que les escuches. Otra cosa mala de llevar los auriculares todo el tiempo es que, bueno, aparte de que puede ser incómodo, es que te aíslas totalmente. O sea, quiero decir, a lo mejor no quieres tener relación con este compañero, pero la gente que tienes al lado no tiene la culpa. O te gustaría hablar con la gente que tienes cerca, más que nada para no pasarte todo el día en silencio haciendo tu trabajo. Los auriculares pueden disuadir a esa persona molesta, pero también lo van a hacer con todo el resto de compañeros. Y bueno, pues es una cosa que yo no recomiendo hacer, aunque si un día en concreto pues no estás de humor y no quieres hablar con nadie, ponerte los auriculares te va a arreglar el día, la verdad. Otra cosa que puedes hacer, que puede funcionar, y yo creo que es algo mejor, es si tienes la posibilidad, dependiendo de tu oficina, poder ir a una sala, aunque sea unas horas al día. Más o menos si sabes los hábitos de esta persona y sabes que llega a una determinada hora y que justo a esa hora no para de hablar, pues te puede venir bien meterte en una sala, estar una hora o el tiempo que necesites y después ya salir con tus compañeros. Ahora bien, tiene sus cosas negativas y evidentemente el tema de aislarte va a ser incluso peor. Si estás en una sala vas a estar tú solo. Además, el problema no se va a resolver porque cuando salgas, esta persona va a estar ahí. Y además va a ver que vienes y que eres carne fresca y va a intentar hablar contigo y seguramente esté hablando un rato bastante largo. Otra cosa que traté de hacer era, pues bueno, sabiendo los horarios de esta persona, pues cuando yo sabía que no iba a estar, intentar trabajar lo más rápido posible para terminar antes de que llegase y después pues poderme ir a casa incluso o pues a jugar en la sala de juegos o estar simplemente en la cocina tranquilo. Pese a que a mí me funcionó bastante, al final el permanecer alejado de mis compañeros pues otra vez pues te aísla un poco y bueno, aunque yo tenía una muy buena relación con ellos durante un periodo grande pues me perdí bastantes torneos de futbolín que bueno pues que podía haberlos jugado. Así que bueno, la verdad es que visto así dices no hay muchas cosas que pueda hacer ante este tipo de personas porque creo que una cosa que la gente pensaría es enfrentarlos directamente. Pero bueno, creo que eso al final va a crear un ambiente de trabajo peor y yo creo que por experiencia puedo decir que estas personas no van a callarse. Si les comentas que algo no te gusta o directamente los increpas de algún tipo de forma, van a intentar pues o fastidiarte más o dependiendo de la personalidad de la persona tratar de arreglar la situación y lo único que vas a conseguir es tener a esta persona encima tuyo más tiempo. Alguna vez que he intentado evitar a personas se han dado cuenta de que bueno pues que quizás no teníamos la mejor relación o que no me lleva del todo bien
y yo simplemente lo que necesitaba era espacio, pero esas personas no lo entendían y lo que hacían era pues tratar de ser mis amigos con mucha más fuerza y con mucho más entusiasmo. Y al final, pues bueno, eso lo que pretendes es que se alejen un poco, pues vas a conseguir exactamente lo contrario. Pero claro, ¿qué podemos hacer? Porque hemos tratado muchas cosas y bueno, son pequeños parches que durante un tiempo te van a aliviar algo, pero aún así yo diría que ese resquemor que tienes con esta persona va a ir creciendo aún así día tras día. Y bueno, lo que queremos es al final mejorar esa convivencia. Y bueno, después de mucho pensar se me ocurrió una estrategia que de verdad funciona, que lo probé con este chico y lo he probado con otras personas en otros departamentos y funciona bastante bien. Y consiste en llevarles un poco la contraria. Vamos a ver, no de forma evidentemente agresiva, no debes notar que estás molesto con ellos, sino pues de forma totalmente tranquilo, pues contradecir las cosas que dicen. Vamos a ver un ejemplo concreto. Lo más normal es que la gente se queje de las condiciones del trabajo, ¿no? Del trabajo en sí. Entonces, bueno, este chico realmente se quejaba un montón de que nos pagaban poco. Y era realmente cierto, pero por otro lado, apenas trabajábamos. O sea, era un trabajo que yo recuerdo que terminaba en unas 2 horas. Claro, cuando esta persona se quejaba del salario en sí, yo pues le llevaba a la contraria y le decía que me parecía un salario bastante justo para el nivel de trabajo que hacíamos, para la carga de trabajo en sí. Esto le descolocaba totalmente, porque muchas veces además estas personas yo creo que tienen algún tipo de, bueno, de deficiencia en sus habilidades sociales y se piensan bueno, que a base de quejarse es un punto común que une a las personas y que, bueno, pues que va a hacer que seáis más amigos. Pero al llevarle la contraria, pues bueno, pues estás desmontando totalmente su teoría. Cuando me decía que era un trabajo sin futuro, que no nos podía llevar a ningún lado, yo le comentaba que, bueno, pese a que era un trabajo de entrada, era en una multinacional bastante famosa y que eso nos abriría puertas en el futuro. Si se quejaba de que teníamos que estar las 8 horas en la oficina, yo le recordaba toda la flexibilidad que teníamos e incluso yo muchas veces me marchaba a casa a estar tranquilamente y a lo mejor volvía a las 2 o 3 horas. Una vez que ya le has dejado claro estos puntos y que esa persona sabe que tú estás bastante a gusto con el trabajo, ya no va a sentir la necesidad de ir a volver a quejarse porque sabe que tenéis posturas totalmente contrarias. Si, por ejemplo, se quejaba de la temperatura que había en la oficina, yo le decía que la temperatura me parecía que estaba correcta. Si, por el contrario, decía que había mucha luz o que había poca luz en la oficina, pues yo le decía que me parecía perfecta la luz que había. Y así con todo. Cuando, por ejemplo, me decía que no le gustaba la ciudad en la que vivíamos, pues yo le comentaba que me parecía una ciudad increíble y que por eso yo estaba viviendo en esa ciudad. Y bueno, si es una persona que realmente le gusta quejarse de todo, vas a tener que contradecirle en bastantes temas, pero va a llegar un momento tarde o temprano en el que se quede sin esos temas de conversación y diga, bueno, pues esta persona está totalmente perdida para mí, voy a intentar socializar y hablar con alguien que se alinee más a mis pensamientos negativos, ¿no? Y de quejas. Es una técnica bastante buena que siempre me ha funcionado, pero entiendo que puede haber personas con las que realmente no funcione. Y son las personas que, además de quejarse, simplemente les gusta hablar de cualquier cosa. Entonces, con este tipo de personas, si ven, por ejemplo, que les estás llevando la contraria, son capaces incluso de modificar su discurso para simplemente poder seguir hablando contigo o incluso que al ver que tenéis posturas contrarias querer debatir y bueno, pues que sea más leña en el fuego
para esta persona para seguir hablándote. En este caso quedaría la opción de hablarlo directamente con la persona. Y bueno, para de nuevo evitar un conflicto y evitar malos rollos en la oficina, que es un sitio donde tienes que estar muchas horas al día y necesitas estar cómodo, pues vamos a tratar de abordar el tema de forma delicada y siempre pues de forma amistosa, y así evitarnos ya de paso el mal rato de la confrontación, ¿no? Y yo creo que la mejor opción aquí es simplemente ir donde esta persona y especificar horarios, ¿no? Todos tenemos una hora del día en la que preferimos trabajar. Yo en concreto trabajo bastante mejor por la mañana y después por la tarde la verdad es que mi productividad baja un montón. Así que me molesta bastante cuando estoy trabajando por la mañana y viene gente a interrumpirme constantemente. En mi caso en concreto, pues lo hablaría directamente y le diría, mira, yo vengo pronto por la mañana, pues porque me gusta hacer el trabajo cuanto antes, estoy bastante concentrado y no tengo tiempo para hablar, o simplemente que directamente a esas horas del día prefieres trabajar que estar de charla. También es bueno darles una alternativa, ¿no? Decir, oye, después de comer yo pues ya he terminado prácticamente todo mi trabajo y pues puedo socializar más. Puedes elegir un momento en donde haya más gente en la oficina, donde pues la mayoría de la gente esté más o menos de charla, así esta persona no habla directamente contigo o bueno, tú eres una parte más de la conversación. Normalmente por la tarde, pues prácticamente a última hora la gente ya está bastante más tranquila y es cuando pues están hablando entre ellos y pues es un buen momento de pues unirte y que esa persona vea que no te importa hablar con ella. Así que bueno, a modo de resumen, yo iría por la primera táctica, que creo que es la que mejores resultados da, que es básicamente llevar la contraria en las quejas de la persona, para que, bueno, pues que vea que es inútil hablar contigo porque tienes un punto de vista totalmente distinto, ya que estas personas lo que buscan normalmente es gente que estén alineadas con su pensamiento y, bueno, pues así poder estar de charla pues durante horas, digamos. Y bueno, pues en caso de que no te funcione esto, pues ya directamente hablar con la persona y decir, oye, mira, necesito trabajar, necesito silencio para ello porque necesito concentración y durante las horas de la mañana yo no puedo estar manteniendo conversaciones. Si quieres, después por la tarde podemos hablar. Y pues eso, selecciona un momento en donde haya más gente que a lo mejor sí que estén de acuerdo con las quejas de esta persona y puedan estar simplemente hablando entre ellas y tú incluso pues puedas estar a tus cosas y no siquiera tengas que participar en la conversación. Y bueno, ya para acabar, decirte que si estás en esa situación donde una persona está todo el tiempo comentándote sus pensamientos negativos y toda la negatividad que tiene hacia el trabajo y el mundo en general, trata de salir de esa situación lo antes posible porque cuando vives con pensamientos positivos y optimistas todo se ve muchísimo mejor. Así que bueno, ya acabamos con este capítulo. Todavía no tengo decidido de qué va a ir el siguiente, pero seguramente va a ser un perfil de trabajador con el que te sientas identificado y hayas tenido algún tipo de encuentro en tu ambiente laboral. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.